Buenos días, iniciamos una nueva charla de Barcelona. Estamos en el barrio de Sants, en la zona de Rambla de Badal, número 7. Ahora vamos a entrar en lo que es el interior del barrio. En la lección anterior lo habíamos recorrido por Carrer de Sants, por la Rambla de Badal y también por la Riera Blanca. Y ahora vamos a entrar en este interior. Fijaros, este es un plano 1.50.000 primera edición. Basta entrar IGN, comparador de mapas. Es el primer plano que hay de toda la península. Es un plano precioso, sobre todo en las zonas rústicas, rurales. Vimos como todo Hospitalet aún tenía sus regadíos, sus viñedos. Aquí vemos que ya no hay cultivos, pero sí que es aún un gran vacío. Este es el arroyo de la Riera Blanca, que es el que va a formar la frontera con Hospitalet. Fijaros que aquí había unas grandes manzanas, que las vimos un poco en la lección anterior, como esta gran manzana, donde está la pequeña iglesita, y luego teníamos esta otra manzana. Por aquí se trazó la Rambla de Brasil y de Badal, Carlos III, que fijaros que no coincide con lo que era el arroyo. El arroyo venía un poquito más hacia el este, por así decir. Y como vemos, aquí había grandes vacíos. Fijaros que lo que es la Nacional 2 aún estaba vacía, estaba sin consolidar, mientras que aquí ya parece muy consolidada. Entonces vamos a entrar en este pequeño barrio. Fijaros que este plano se llama Minutas, es un poco posterior, es de 1927, y vemos que ya se está consolidando todo el barrio. ¿Veis? Aquí aparece ya la Rambla de Badal un poco marcada. Fijaros que no coincide con el arroyo coincidiría más con ese camino, viene más en esta dirección. Y aquí, como vemos, tenemos ya esta manzana, casi como está hoy, esta otra manzana de la iglesita, que fijaros no tenía tantas calles transversales. Aquí sí que vemos ya la pequeña placita, la fábrica que ha sido transformada en zona deportiva, la escuela ya está. Fijaros qué pena que todo este vacío que separaba Barcelona de Hospitalet no se hubiera utilizado para un parque, para una dotación, sino que todo no solo se consolidó, sino que se hizo una calle muy estrecha partiendo las manzanas para lograr darles más edificabilidad. Se ve que aquí la ambición de los promotores, de los propietarios, impidió que Barcelona hubiera tenido, que Sants hubiera tenido una buena frontera con Hospitalet, una frontera que hubiera sido de industrias o de otro tipo. Como vemos, todo esto se ha densificado muchísimo, es quizá uno de los barrios de Sants más denso y donde menos dotaciones o menos espacios libres hay. Aquí lo vemos en el plano 25.000, faltaría dibujar la plaza, no sabemos por qué, no sabemos si esta plaza llegó a estar ocupada, y como veis es ya mucho más denso que lo que habíamos visto antes. Y uno se pregunta, es una de las preguntas que nos hacemos, si hubiera sido bueno que el ensanche de Cerdá hubiera seguido por lo menos hasta Hospitalet. Estaba claro que Cerdá aquí ya tenía construcciones y en cierta manera también Sants no sabemos en qué momento se incorporó a Barcelona, pero está claro que Cerdá paró aquí en el momento en que encontró ya una trama que le impedía seguir. Nos preguntamos si hubiera sido bueno haber seguido con la trama hasta la frontera de Hospitalet. Es verdad que esta es una trama fantástica, maravillosa, donde aparecen las dotaciones, alguna interrupción, como estos viejos caminos, como el ferrocarril. Es una trama maravillosa, es uno de los más hermosos ensanches del mundo y no llegó a Sants, ya lo vemos. A la vez uno piensa que esto quizá hubiera sido muy monótono, que lo bonito de tanto de Hospitalet como de Sants es esa sucesión de barrios casi laberínticos, cada uno va buscando sus pequeños parques, sus pequeños rincones, y que en cierta manera es mucho más rico que la trama del ensanche. En fin, hay opiniones para todos los gustos. Aquí os vuelvo a mostrar, veis cómo el ensanche estaba dibujado pero no construido y cómo se detiene aquí prácticamente ante la estación de Sants, porque aquí ya había construcciones de Sants que quizá le impidieron, había parcelaciones que le impidieron seguir. Bien, esta es la zona que vamos a entrar. En la lección anterior ya visteis que hicimos este recorrido, bordearla y luego venir por Riera Blanca. Y ahora vamos a entrar. Fijaros que una de las cosas que asombran es la falta de espacios libres en todo este corazón. Aquí, por suerte, se ha logrado en torno a la escuela, en torno a esta plaza, en la zona deportiva,
se ha logrado una aireación muy buena, es decir, este corazón está muy bien. Si aquí en este borde lográsemos que este solar no se ocupase del todo, sino que dejase una plaza, si algún día desmontamos esta cubrición del ferrocarril, pues realmente toda esta zona también respira muy bien. También respira muy bien por Rambla de Badal, pero aquí hay un territorio muy denso que habría venido muy bien una plaza, un pequeño parque, alguna dotación. Fijaros que es un barrio, esta zona, que no tiene apenas dotaciones. Tiene esta pequeña iglesita, tiene la escuela, tiene por suerte esta área deportiva, pero no hay ningún edificio, por así decir, emblemático, como aquí va a pasar con el mercado, que le hubiera dado un poco de singularidad a la trama. Bueno, vamos a entrar entonces, vamos a entrar primero por estas grandes calles norte-sur, que definen un poco, lo vimos en los planos antiguos, definen un poco la parcelación de todo el barrio, que van desde la Nacional hasta la vía del ferrocarril. Seguiremos también esta y acabaremos por aquí. Luego volveremos a esta, que como vemos fue una calle posterior, que se parceló, una pena, parceló estas manzanas que estaban libres. Entonces, entramos ya por aquí. Esta es la casa que decíamos que esta restauración provisional, pues es una pena, porque es una casa de colores muy bonitos, unos materiales muy buenos, y es una pena que esté provisionalmente así. Bueno, entramos ya. Fijaros, aquí tenemos parada de metro. Aquí vemos de repente una escala muy bonita, la escala que era típica de Sants, baja +2, baja +3, y vemos los maravillosos árboles, creo que son almeces, cómo mejoran el entorno de la calle y de la ciudad. Fijaros que también la urbanización pues está muy bien, y aquí igualando los carriles, como vemos que en las calles, en cuanto se pone un poco de cariño, las calles lo agradecen muchísimo. Bueno, vamos descendiendo, vemos arquitecturas nuevas, quizá un poco oscuras en estas plantas bajas, y es la planta baja la que da vida a una calle. Seguimos y vemos arquitecturas que nos parecen apasionantes. Estoy defendiendo mucho esta arquitectura porque está muy amenazada, y es una arquitectura que refleja muy bien aquellos años 30, incluso 40 de la Guerra Mundial, donde había una arquitectura que era moderna, fijaros que la ventana es horizontal, pero que se llamó un clasicismo moderno. Era moderna, pero quería recrear un nuevo clasicismo. Como veis, es muy seria, muy elegante. Hay quien la asocia con los nacionalsocialismos, con el Alemania nazi, pero no, era un movimiento que pueda que tuviera que ver, un movimiento en general de tradición, de búsqueda de una nueva tradición. Pero no era una tradición, por así decir, monárquica ni burguesa, sino que era realmente revolucionaria. Basta ver un poco la cierta violencia que se percibe en esta arquitectura. Pero su elegancia es que mezcla elementos modernos con elementos clásicos, y eso es lo apasionante de esta arquitectura, que hay mucha en el barrio de Sants. Seguimos, fijaros, aquí nos da la impresión que esos almez tan bonitos que habíamos visto, no sabemos por qué no han seguido en la avenida. Da la impresión que este arbolado no va a tener fuerza con los volúmenes tan enormes que hay en esta calle Carreras. Aquí vemos una arquitectura más antigua, con un gran empaque, tanto uno y otro lado. Es una arquitectura fantástica. Fijaros que respecto a la arquitectura de la burguesía, del eclecticismo, donde aparecían balcones, aunque fuera una habitación, aparecía un balcón, era una sucesión de balcones. Aquí se ha dado un paso más hacia la sinceridad, yo creo un paso de esta manera negativo, en que se renuncia a la sucesión de balcones, como puede ser todo el ensanche de Madrid, el barrio de Salamanca, por ejemplo, y aparece ya la función, es decir, muestran cuál es la habitación principal, cuál es la habitación más secundaria o la cocina, y aparece la ventana. Con esto se rompe esas alineaciones tan bonitas de balcones. También se rompe aquí, fijaros que aquí se está buscando una sinceridad. Aquí se muestra que hay aquí una habitación. En cambio, antes aquí habrían plantado más balcones. Ese realismo, que coincide un poco con la novela realista, viene a dañar un poco el orden, la armonía de las viejas fachadas. Porque no nos importa que esto sea una cocina. ¿A quién le importa? Más hubiésemos preferido que hubiera habido una sucesión de balcones, como en los viejos palacios. Entonces ahí se nota cómo la arquitectura va, en base a ese realismo, va perdiendo un poco de idealismo. Bueno, esta es la calle lateral,
a otra calle. Fijaros qué pena cómo se echa en falta aquí un arbolado, un poco más de cariño en la urbanización. Lo agradecerían muchísimo. Y también la peatonalización. Hay muchas calles, sobre todo estas que van dirección este-oeste, que realmente están con muy poco aliciente. Por un lado, sabemos si ya podría ser una calle peatonal, con un arbolado central, aunque haya garajes, eso no es ningún problema. Como veis, esta calle está muy olvidada. Y esta, como veis, estos árboles, no sé si van a tener fuerza para realmente estos volúmenes tan enormes, tan secos, armonizarlos. ¿Veis? Es una calle donde la arquitectura es demasiado hostil y domina demasiado el perfil de la calle. Aquí vemos arquitecturas muy dignas de estos años 40, donde se ve, como veis, siempre ladrillo a soga y tizón, sin ladrillo a lo profundo, los marcos en torno a los huecos. Bueno, es una arquitectura muy elegante y muy serena, muy austera, aún no tiene balcones. Aquí vemos ya una más optimista, con huecos ya más grandes, el juego de la piedra, el gresite, y bueno, se ve que han renovado las barandillas. Estas son las calles laterales también sin ningún atractivo. Esta calle perfectamente podía estar urbanizada mejor, podía tener arbolado y supone una alegría para la gente que vive aquí, si no el escenario que tienen es muy pobre. Aquí vemos un cierto abandono municipal en todas estas calles este-oeste de este barrio. Lo vemos también hacia allá. Bueno, seguimos bajando. Vemos que aquí aparece la nueva escala de las nuevas ordenanzas, muchísimo mejor. Baja más 3, frente a las ordenanzas antiguas, que como veis eran baja, más entrepiso, más 4, y que era excesiva para estas calles. Entonces, con el tiempo, poco a poco, eso va a ir mejorando la luminosidad de las calles. Si las casas se van renovando con esta nueva ordenanza de baja más 3. Bueno, aquí tenéis un conjunto muy bonito, con la vieja escala de estas calles. Y aquí veis otra casa muy elegante. Perdonad, aquí la tenemos. ¿Veis? Es una arquitectura que realmente es apasionante. Pensar que se está probablemente desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo, como veis en este caso, más clásica, pero con estos maravillosos portales. Fijaros con estos dibujos heredados en parte del Art Déco, pero a la vez clásicos. Bueno, es una arquitectura me parece muy interesante. Y la pobre está muy poco valorada. Esos elementos de remate, ¿no? Me parece una mezcla interesantísima. Algunos dirían que es noucentismo, podría ser, el noucentismo es un movimiento que tiende hacia una mediterraneidad. Y al lado tenemos arquitecturas modernas, como veis esta, muy interesante también, que ha optado por miradores en vez de terrazas, quizá porque la calle es muy estrecha. Enfrente también tenemos casas más anteriores, pero también atractivas, con estas barandillas que son muy densas y protegen mucho el interior. O esta nueva casa, también hecha con mucho cariño. Aquí tenemos otros ejemplos de esos arquitectura de los años 30, aunque algunos proyectos son posteriores a la Guerra Civil. Pero fijaros qué apasionante es. Hueco alargado, hijo del racionalismo, del movimiento moderno, ya revolucionario, pero a la vez ese clasicismo que marca esta moldura, que marca este cierre en medio, como marcando como dos ojos, como una mirada de la casa. Parece una época fascinante. Seguimos y aquí vemos ya la nueva ordenanza, con entrepisos muy altos, vamos, con plantas bajas muy altas. Fijaros, esta es la calle esa lateral, que ha sido este cariño que se ha puesto aquí, es lo que queremos en el resto de calles. Y veis, esta se ha peatonalizado, se ha plantado y la calle gana muchísimo. Lo mismo aquí, ya veis, esta arquitectura que cambia un poquito de escala, ya lo veis, ha bajado a baja más 2, perfecto. Y aquí aparecen dos arquitecturas que, bueno, las dos han actuado con ilusión, abriendo sus terrazas a uno y otro lado, unas más protegidas, otras menos, y que, bueno, compiten con arquitecturas que eran más altas, pero que poco a poco se van adaptando. Y aquí llegamos ya a esta preciosa plaza, la única prácticamente que tiene todo este barrio de Sansbadal, y que basta ver lo apasionante. Se ha hecho un aparcamiento subterráneo, por eso ha desaparecido vegetación. Tenemos esos maravillosos
Alcacias o almez. Aquí es una pena que no haya vegetación, que no se actúe sobre esta acera, que es la acera mejor, es la acera sur, y no sabemos si aquí ya el tráfico tiene mucho sentido. Ahí vemos la soledad de estas calles maltratadas, sin urbanizar, sin arbolado. Y fijaros, bueno, esta casa es curioso cómo actuó. Se volcó mucho hacia la calle y sin embargo hacia la plaza colocó elementos más secundarios, quizá dormitorios y el baño. Es curioso, pero bueno, la casa es interesante, tiene muchos gestos de diálogo, de cariño, el juego de los dos tonos de ladrillo. Y aquí tenemos la maravillosa plaza. Vemos esto quizá muy ancho, han optado por no tener cajones de escaleras, sino que esta sea el descenso. Pero siempre estas entradas de garaje son muy peligrosas porque pueden interrumpir muchísimo cuando son muy anchas. Y ahí tenemos, bueno, todo el frente sur con unas casas, como veis, pues muy interesantes, muy altas, pero muy bonitas al dar al sur. En fin, es un frente muy bonito. Fijaros el portal, muy bonito, esta más austera, y curiosamente ahí vemos una que, bueno, aquí vemos la plaza, tenemos la suerte de tener ese gran edificio muy unitario que ocupó toda una manzana y que ha actuado muy bien, con ese pequeño ritmo de huecos, le ha dado una escala muy bonita, porque él es alto, es baja más entrepiso, más 4, pero se hace más acogedor, más bajito, ha retrasado el piso último. Bueno, está muy bien. Fijaros, esto es lo que os decía, este edificio se ha abierto al interior y sin embargo no ha valorado la plaza. Quizá es que aquí no había una plaza, no sé si había una empresa o qué es lo que hubo aquí. Sí, ya se ve por la chimenea. Entonces son edificios que no habían reaccionado porque no había ningún espacio interesante. Y ahí tenemos esa enorme dotación, que creo que es privada, de piscinas, que es una maravilla en el corazón del barrio. Ahí tenemos la plaza otra vez. Fijaros qué fantástico es toda esta actuación. Y además tiene la suerte de tener aquí la escuela, con lo cual también se libera un espacio. Y bueno, también ha tenido la suerte de esta manzana, que ha actuado muy bien. Una pena que no tenga un gran jardín central, porque se ve que son viviendas que dan afuera y adentro. Eso es lo único que le ha fallado, la urbanización interior. Bueno, esta casa que la veíamos muy seca, sin embargo, fijaros qué portal tan bonito tiene. Y estas casas que las vemos muy austeras, fijaros, estas casas, por ejemplo, con una carpintería única, es decir, una única hoja, ganan muchísimo porque son casas ciertamente muy serenas, que pueden quedar muy bien, bien restauradas, son casas que pueden quedar muy bonitas. Seguimos la plaza, vemos el ambiente que tiene. Este es el edificio casi veneciano, de huecos muy pequeñitos, pero que ha actuado muy bien, ya veis. Tiene, por así decir, un zócalo muy interesante, con baja y entrepiso, y una coronación. Y actúa como un viejo palacio, como un palacio antiguo, palacio renacentista. ¿Veis? Es un espacio muy bonito. Quizá el espacio más interesante del barrio. Y además, si seguimos la calle, pues llegamos a la otra plaza, a la de la escuela, lo cual es un tesoro, porque aquí se cruzan en esta esquina los dos espacios libres. También tenemos otra gran fachada sur, muy interesante, ya en un espacio más casi peatonal. Y aquí tenemos este edificio tan fantástico, que ha alegrado muchísimo el barrio. Esto, y seguimos, bueno, este es el lateral, donde vemos que estos árboles tan pequeños, creemos que en estas calles harían falta árboles más grandes, porque estos árboles tan pequeños no acaban de dominar la arquitectura, y la arquitectura es tan variada, a veces tan poderosa, que es bueno que quede dominada por la naturaleza. Bueno, vamos descendiendo. Aquí fijaros cómo se echa en falta también el arbolado en estas calles tan duras. Bueno, aquí aparece, pero un poco débil. Creemos que el arbolado de esta calle necesitaría quizá unos ejemplares de más porte. Quizá un almez, Bueno, aquí llegamos a este final donde vimos esa fábrica que ha sido derribada y el muro este de Berlín, que nuestra opinión es que esto hay, ahora que el Ministerio parece que va a tener el proyecto de soterrar en Hospitalet, sería la ocasión de desmontar el cajón y soterrar también aquí. De verdad, a pesar de la inversión que se haya hecho, bueno, aquí vemos este final de la calle, que queda muerto un poco
porque la vegetación, como veis, es muy débil. Y esperamos que sería muy bueno que el que actuase aquí dejase una gran plaza hacia este paseo, pero bueno, suponemos que él tiene derecho a una edificabilidad que le permitirá, probablemente en baja más 3, ocupar toda la parcela. También era perfectamente posible haberle dado aquí esta altura para tapar esta medianera y esta para tapar esta, y que no ocupase toda la parcela, que generase aquí un pequeño plaza parque. Sería muy bueno. Pero veremos lo que sucede. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a bajar por la siguiente calle. Hemos bajado por esta. La siguiente calle, que es la que aparecía también en todos los planos antiguos. Entrábamos desde aquí. Fijaros la pequeña escala del antiguo barrio de Sants frente a estos gigantes de la nueva escala. ¿Veis? Mirad qué bonitas las barandillas, la elegancia del espacio, las pilastras, bueno, una arquitectura fantástica. Es una escala muy bonita. Y aquí hay un edificio muy, muy interesante. Fijaros que es más alto, pero tiene una actitud que le hace encajar perfectamente en las viejas arquitecturas de Sants. ¿Veis? Es un edificio elegantísimo. No tiene terrazas, edificio como los años 40, diría yo. Fijaros que tiene ya los vuelos típicos del racionalismo, del movimiento moderno. Tiene los huecos grandes. Fijaros también este maravilloso, lo que os decía en las otras casas. Si uno plantea un hueco unitario, gana muchísima la habitación. Hacerlo siempre que podáis. Sustituir las ventanas que sean de 2 hojas por una de una única hoja, y la casa gana muchísimo, y la habitación interior. Fijaros qué bonito es el juego de volúmenes. El zócalo clásico es un edificio fantástico, porque es a la vez racionalista, se ve que aporta grandes huecos, pero a la vez tiene ese clasicismo sereno muy típico de estos años 40 incluso. Ya en el 30 existía este movimiento. ¿Veis? Es una arquitectura, y mirarle lo que os decía del gran hueco. Arquitectura elegantísima, y que queda muy bien con la vieja arquitectura de Sants, mucho mejor que la arquitectura del ladrillo rojo de esos años. Aquí vemos la puerta, fijaros que es una puerta muy, muy barroca. Mirar también los números, que van muy bien a veces con la arquitectura que aparece por encima. Y aquí seguimos la calle y vemos otra estructura muy interesante. Fijaros que no es más que una estructura que va mostrando las particiones, pero juega con esta horizontalidad, con esta verticalidad. Parece un colegio, unas oficinas, y es muy interesante. Fijaros el juego que tiene de horizontales y verticales. Bueno, y vemos las viejas carpinterías de hierro, que eran fantásticas porque eran muy finas, muy elegantes. Seguimos, aquí vemos la nueva ordenanza, aquí en baja más 2, que llena de luz pues todas las casas de enfrente. Nos parece fantástico que se haya reducido la altura en estos barrios. Así poco a poco, bueno, aquí tenemos, fijaros, esta arquitectura que es heredera del racionalismo, del Art Déco, que es donde aparece este gran mirador. Aparece en Europa en los años 20, poco antes también, algo que no era nada de la tradición hispánica, que en España no existían los miradores, pero poco a poco el racionalismo los va tomando, y esta arquitectura que es de ese clasicismo, mezcla clasicismo y racionalismo, la toma. Por eso produce unos híbridos muy, muy interesantes. Seguimos. Aquí tenemos otro edificio, fijaros, con este detalle del travertino que forra con los marcos y con la puerta. ¿Veis qué puerta más seria? Va muy bien con la arquitectura esta. También fijaros los números y la parte superior. Quizá un poquito, esperábamos quizá más, una mayor fuerza quizá en las terrazas. Bueno, como veis, es una arquitectura de esos años 50. Al lado tenemos un ejemplo moderno muy, muy, muy bonito. Fijaros con el cariño con el que se ha jugado, con esa mezcla de terraza, mirador, celosía desplazada. Bueno, una casa interesante. Enfrente también teníamos una muy curiosa, fijaros. Es una casa muy seria, muy asimétrica. Está jugando el arquitecto mucho con la asimetría. Fijaros, el balcón, en cambio, de repente, al mirar a casa de al lado, gira, aparece la contraventana, aparece el elemento de enfoscado en el dintel en contraste con el ladrillo. Bueno, es una casa muy interesante. Fijaros, el portal también es esa mezcla de elementos de madera y de acero, y el zócalo. Veis también el número, recordaba un poco el número de la anterior casa.
Y aquí tenemos otra también muy elegante de ese clasicismo de los 40, aunque ya en los 30 empieza a estar dibujándose porque es un movimiento que aparece por toda Europa. En parte coincide, podríamos decir, con las derechas que estaban creando unos regímenes más ordenados, más disciplinados, tratando de poner orden en las democracias burguesas que estaban totalmente corruptas. Lo mismo pasó en Estados Unidos con la nueva era, New Deal, que llama nueva era, donde aparecieron unos regímenes, no digo dictatoriales, pero que de cierta manera promovían el orden y volvieron a una cierta disciplina. Todo provocado por la corrupción enorme de los partidos políticos y de las democracias burguesas. Aquí vemos otra secuencia y aquí llegamos a un gran volumen. Fijaros qué potencia tiene esta pieza estrecha que marca las calles laterales. Fijaros estas pobres calles, como uno echa en falta pues que ya se urbanicen bien, se peatonalicen, se plante arbolado y mejoran muchísimo el carácter de las calles y no son meros callejones, meros aparcamientos. Y aquí teníamos esta calle. Y aquí tenemos esta casa que, fijaros, es interesante. Recuerda un poco la que hemos visto antes, con las contraventanas de madera, pero aquí tiene mucho juego ya de mostrar la estructura, en la terraza que en parte queda protegida y en parte vuela. Bueno, es una casa bonita. Al lado tenemos estos preciosos ejemplos que quedan, no quedan muchos en Sants. Fijaros, cuando se conserva la contraventana, pues la casa mejora muchísimo. Sin embargo, fijaros cómo las puertas han sido cambiadas, ¿verdad? Tenemos una curiosa puerta de los 50, pero es una pena que haya desaparecido la puerta de esta casa. Probablemente algún desaprensivo se la llevó y estará ahora en alguna otra casa de Barcelona. Seguimos, vemos el pequeño arbolado, esto parece que son como adelfas. Yo creo que no es un acierto porque a veces los naranjos en calles de casas más bajitas, pero cuando aparecen volúmenes muy potentes, quizá es mejor ya un árbol más potente. Aquí seguimos. Aquí aparecen estos volúmenes de ladrillo rojo que son un poco extremos, ¿no? En estas calles tan estrechas, estos volúmenes tan ciegos, yo creo que hacen daño a la calle. Y después esta arquitectura de ladrillo, en este mundo que era un mundo de enfoscados, muy suaves, de tonos suaves, yo creo que no es acertada. Fijaros aquí qué bonito conjunto y todos tienen el mismo tono, muy suave, el ladrillo encebollado, por así decir, pintado, que era lo que era una tradición antigua. Fijaros que a pesar de la escala, esta es una secuencia muy bonita del barrio. Y veis cómo esta arquitectura, a pesar de que aquí ha tratado de tener muchos gestos, pues se nos antoja quizá muy violenta. ¿Veis? Otro ejemplo muy bonito de esta época. Y aquí continuamos y aparecen estas grandes escalas que fueron en su momento también excesivas. Mira esta casa también qué bonita, con estas pilastras casi manieristas, bueno, con estos grandes barrotes, son casas. Y curiosamente la puerta yo diría que no va con esta arquitectura. Fijaros, parece un símbolo art déco, enigmático. Yo diría que esta puerta es posterior a la casa. Y aquí tenemos otra, fijaros qué bonito, esa pequeña cornisa de remate, esos pequeños gestos de capiteles. Era una época fascinante, era una época muy delicada. Aquí tenemos esta preciosa fábrica que por suerte se ha mantenido, la pena es que no esté restaurada por fuera. Y que vemos de nuevo la plaza que habíamos visto tan fantástica. El edificio que habíamos visto antes, que responde muy bien. Tiene portales, y habéis visto un portal de esquina, lo cual nos hace deducir que hay cajas de escaleras y que las viviendas dan o a esta calle o dan al patio. Es decir, no, por suerte no tienen, bueno, no sé si tienen patios internos, pero no son viviendas pasantes. Tenemos esto que lo veremos luego en las otras calles perpendiculares y seguimos descendiendo. Aquí hay otro ejemplo muy curioso de esa arquitectura que coincide en gran parte con la Guerra Mundial,
con la preguerra y posguerra españolas. ¿Que veis? Mezcla muchos elementos y eso la hace ser tan interesante, la transición. Aquí vemos otros dos ejemplos donde se ha producido, mirar las dos puertas tan distintas. Esta es una puerta muy bonita. Son aquí edificios que han tenido sus levantes. ¿Veis? Este ha tenido un levante de ese racionalismo violento, que digo, muy ligado a los movimientos nacionalsocialistas, y este también ha tenido un levante también de cierta manera racionalista. Es que curioso, es como si sobre una arquitectura de una pequeña burguesía se va a imponer un orden nuevo. Este resultó derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo unos años en que hizo una arquitectura fantástica. Seguimos, vemos una arquitectura menos altura, una curiosa, pintada en rojo. Bajamos. Bueno, ya veis que aquí la pena es la rejería, que ha sustituido a una rejería antigua, que tuvo que ser mucho más delicada, que la casa es muy delicada. Ahí tenemos la nueva ordenanza, baja más 2, una pieza muy poderosa, quizá demasiado alta, con un resite, ya veis, un zócalo, y que tiene muchísima potencia, es una pieza muy importante. Aquí vemos ya, mirad esta casa qué bonita, aquí ha pasado lo mismo, ¿veis? Sobre una arquitectura de la pequeña burguesía, ecléctica, modernista en parte, aparece el nuevo mundo. Fijaros qué fantástico, me parece fantástica esta arquitectura, que es muy moderna y a la vez tiene una serenidad, un aplomo disciplinado y clásico. Es un poco lo que digo de esos movimientos nacionalsocialistas. Por un lado eran muy modernos, revolucionarios, pero por otro lado querían crear un orden y por eso se basaban en el clasicismo. De ahí la mezcla de los dos estilos. Tenemos arquitectura muy alta, muy poderosa, y ya vamos llegando al final. Si quería mostraros, fijaros qué curioso, con esta puerta más barroca, sin embargo, esta va más realmente con la arquitectura que tiene encima. Fijaros qué puerta tan bonita. ¿Veis? Una arquitectura, por un lado, racionalista, oculta bajo una máscara más clásica, pero realmente subyace una arquitectura más revolucionaria. Llegamos a ese punto final con el muro, como digo, un muro excesivo, que espero que algún día este cajón que tapa el ferrocarril se desmonte y se soltará el ferrocarril. Y ahí tenemos este final que tenemos aquí. Hemos recorrido ya esta calle. Ahora vamos a recorrer la tercera y la cuarta. ¿Veis? Vamos a recorrer esta calle. Recordáis que en las parcelas antiguas se veía que todo esto era una manzana, todo esto era otra manzana de grandes conjuntos. Aquí hemos tenido el asombro de ver una plantación, como veis, fantástica. Quizá los vecinos protesten, la consideren excesiva, pero a mí me parece fantástico, porque logra crear un ambiente muy acogedor, muy ameno. Aquí tenemos, modera la escala tan grande de esta otra casa. Aquí tenemos esta pequeña iglesita muy bonita, que está ahí oculta. Una iglesia muy bonita. Es una pena que esta iglesita no tenga un espacio alrededor, pero bueno, es también bonito encontrarla por sorpresa. Aquí tenemos estos nuevos árboles que se han plantado, que, como veis, fijaros, marcan claramente todo el ambiente de esa calle. Bueno, aquí tenemos la iglesita, este es como una especie de atrio, que está curiosamente oculta en esta manzana. Aquí tenemos el colegio, y aquí la nueva arquitectura, como veis, también es delicada y forma un conjunto muy bonito. ¿Veis? El árbol, quizá algún vecino diga que es excesivo. ¿Veis? Aquí vuelve a aparecer esa arquitectura que os digo, a la vez clásica y a la vez moderna, tan apasionante de esos años de la Guerra Mundial. Fijaros cómo aquí, otra vez, otro ejemplo. Es una pena la carpintería, que estas grandes arquitecturas, en principio estaban pensadas ellas para ventanas de guillotina, que eran fantásticas si uno plantea una gran ventana. Aquí vemos esta escala muy poderosa de estos edificios de los 50 y 60. Y aquí tenemos ya la nueva escala, en este caso baja más entrepiso más 2, que bueno, que logra que entre el sol
a esta casa, que como veis, esta casa es interesante también, con un gran zócalo de mármol de Almandoz y un elemento blanco sobre él, pero es mejor ya la nueva escala, ¿no? Aquí tenemos el lateral, fijaros, en la vida que tienen estas calles cuando se hacen semi-peatonales, se plantan ya, se hacen nuevas luminarias, fantástico, pasan a ser salones. Y bueno, seguimos por nuestra calle. Aquí tenemos una zona más dura. ¿Ves? Aquí sí que se agradecería mucho la vegetación. Este tramo está más olvidado, una urbanización antigua. Es una pena que esto que tiene dentro unas instalaciones fantásticas no esté restaurada. Pero como veis aquí esto perfectamente podía tener vegetación. ¿Veis? Aquí vemos las piscinas. Ya se ve que no está tratado con cariño un edificio tan fantástico como este. ¿Veis? Aquí la vegetación se echa en falta. Una calle que es realmente peatonal. Tenemos unas casas, como veis, muy bonitas, a uno y otro lado, al lado ya de la Rambla de Badal. Fijaros, este tramo es quizá de los tramos en donde se han respetado más la arquitectura antigua y donde tiene más densidad. Esta calle con un poco de arbolado sería una calle fantástica. Que veis, hay muchas casas antiguas que dialogan unas con otras. Esta es la casa de la esquina ya en Rambla de Badal. Y ahí tenemos estas otras calles, estas nuevas calles, fijaros con la nueva ordenanza, que aquí se nos antoja muy baja, pero bueno, al final supone que entra el sol en todas esas viviendas. Aquí llegamos, recordáis que habíamos visto esta casa tan bonita en la lección anterior, y ahora solo nos queda ver esta pequeñita calle. ¿Veis? ¿Recordáis este edificio que lo vimos en la lección anterior? Con su preciosa puerta. Tenemos unas puertas maravillosas. Esto es un tesoro. Fijaros también el número, va muy bien con su época. Y frente a esta otra, más de los años 50, pero también es muy bonita. ¿Veis? Es más abstracta, parece un cuadro de Mondrian. Y este Gresite. Fijaros qué contraste, ¿verdad? Entre dos épocas. Está aún con recuerdos de la Belle Époque, aún el mundo de los vals, y esta ya más moderna, más abstracta, más, en cierta manera, más pobre también. Ha desaparecido ya los artesanos que hacían estas puertas y ya todos son juegos más abstractos. Pero es un contraste muy bonito. Aquí sigue la calle. Fijaros qué pena esta calle que no se haya plantado. Es una calle que perfectamente podía ser peatonal, una calle muy estrechita, muy pequeña, y no le sacamos partido. Fijaros qué casas más bonitas. La lástima es el balconaje, que es más moderno, es más pobre. Hay casas muy bonitas aquí. ¿Ya lo veis? ¿Veis cómo el ladrillo suena como muy pobre en estos ambientes de estucados, de enfoscados? ¿Veis? Hay casas muy bonitas aquí. Aquí ya va a aparecer este gigante, un poco brutal, que procede de Rambla de Badal y que acaba en ese punto, en esa calle. ¿Veis? Aquí se llega con esta otra calle, que ya está tratada con mucho más cariño. Esto es asombroso. La presencia de postes de madera y del cableado es asombroso que Barcelona esté así. Y fijaros, esta arquitectura tan dura, tan austera, de la posguerra en parte racionalista. Bueno, es una época muy interesante, pero uno echa en falta ya quizá más alegría, ¿no? Y ahí tenemos el final de la calle. Y ahora vamos a recorrer más rápido esta calle que, como veis, se hizo parcelando viejas parcelas. Fue una pena, que aquí había unas oportunidades enormes. Y luego haremos un recorrido de las calles este-oeste. ¿Veis? Empieza muy mal, es decir, con este punto, bueno, basta ver el cableado, alguien decir, esto es Barcelona, ¿no? Aquí aparece un edificio muy largo, muy serio, de esos años de posguerra, que suelen ser edificios interesantes, pero quizás se nos hacen ahora ya muy duros. Enfrente ya aparece arquitectura
más ya con sus terrazas, pero un poco banal a veces. Bueno, veis los portales. Hemos querido ver cómo eran estas viviendas y si por desgracia hay viviendas a la calle y viviendas al patio. Uno no sabe qué es mejor. Quizá aquí sean mejores las viviendas al patio, ¿no? Pero eso hace que estos barrios sean barrios muy densos. Esto lo vimos aquí. Fijaros estas pobres viviendas que dan a estos patios estrechísimos, ¿no? Esto hay ciudades que han prohibido ya la vivienda interior o que exigen que el patio tenga unas determinadas dimensiones, porque aquí habrá viviendas que no recibirán sol ninguna hora del día y eso no puede ser. Bueno, esta es la calle que sigue. Seguimos la calle, como veis ahí se parceló y aparece una arquitectura muy alta, demasiado poderosa. Y chocamos con esta arquitectura de los 50. Este edificio es interesante. Fijaros, un edificio de esta época que tanto me atrae. Ventanas muy grandes, pero ya esa sensación de clasicismo. Un edificio fantástico, porque es racionalista, sí, pero a la vez es un racionalismo clásico, ¿no? Aquí tenemos casi un art déco. Edificios así hay muchísimos en Hollywood, en Miami, en toda la zona sur de Estados Unidos, también en la América hispana. ¿Ves? Con este juego de miradores, la ventana, casi es un ejemplo racionalista. Y ahora nos vamos a meter por esta, hemos llegado aquí, metemos por esta calle para que la veáis. Es una calle que perfectamente podía tener arbolado. La calle que es muy estrecha. Bueno, mirad qué bonitos algunos edificios, otros demasiado altos. Quería enseñárosla porque hay un edificio racionalista al fondo. ¿Veis? Aquí tenemos un edificio, fijaros el número, el balcón, el balcón, la rejería del portal. Y fijaros, es curioso, es un edificio casi art déco, casi racionalista, pero con estos elementos violentos, un poco de esa época, de ese clasicismo moderno. Muy, muy interesante, ya lo veis, ¿no? Lado 1 muy serio, grandes huecos, y ahí acaba la calle. Ahora seguimos por aquí, bajando. ¿Veis? Ahí. Bueno, cruzamos ya esta calle este-oeste. ¿Veis? Edificios interesantes con estos miradores. No sé por qué se dio una ordenanza de entrepiso a estas calles que no tienen quizá escala para esa ordenanza. Bueno, seguimos. Mirad qué bonito este portal. En una casa, como veis, de este clasicismo tan serio de posguerra. Seguimos, una casa nueva, otra muy seria pero muy interesante. Fijaros, es como la evolución de esta arquitectura de al lado, ¿no? De la que le acompaña. ¿Veis? Con unos huecos enormes, fantástica, muy seria, con esta sensación de pilastras, como veis, y con este portal también muy bonito diseñado. Es una arquitectura enigmática. Otros optan por las terrazas. Fijaros, este, por ejemplo, ha optado por las terrazas, pero curiosamente ha sacado estos volúmenes macizos, que yo creo que hacen daño a la calle, en fin. La intención siempre es buena, ¿no? Aquí tenemos esta otra arquitectura, y ahora vemos esta otra, también hecha con mucho cariño. Ya veis, ha jugado a alternar. No sé si es lógico, porque el sol viene de aquí, esta terraza tendrá menos sol, pero él ya se ve que ha querido convertir su fachada, su pequeña fachada, en una obra de escultura y lo ha logrado. Y en cambio tenemos la contrapuesta, ¿no? Edificios demasiado serios se nos hacen muy duros frente a otros que son todo terrazas. Ya llegamos a la plaza de antes. Recordéis que esta calle que hemos recorrido la veíamos a falta de vegetación. Y aquí tenemos esta casa tan interesante y lo que echamos en falta la vegetación en esta acera. No creo que el parking haya llegado hasta aquí, con lo cual esto podría ser semi-peatonal y plantar ya arbolado en la fachada sur. Y ahora vamos a seguir las calles este-oeste sin que os canséis mucho. Bueno, aquí vemos estas calles que, bueno, ha sido urbanizada y a pesar de que la arquitectura es muy dura en algún momento, pero ha mejorado muchísimo. Aquí nos cruzamos con la anterior. Aquí vemos una nueva actuación
parece que va a quedar muy bien. Fijaros que es, ¿no?, una secuencia de balcones y bueno, baja la escala, ya veis que va a bajar la escala y vendrá muy bien. Aquí tenemos la que habíamos visto antes, que había actuado con miradores, con menos altura que a esa otra calle. Hay una casa que no nos habíamos fijado, que veis es un poquito art déco, muy elegante con este nicho. Tiene algo especial esta casa, ya veis, casi es un racionalismo art déco, al lado de estas modernas que habían tratado de jugar con muchos materiales. Bueno, como veis, todas las arquitecturas, cuando el arquitecto pone ilusión, todas aportan algo a la ciudad. Aquí tenemos esta otra también muy elegante, con sus contraventanas. Aquí el ladrillo que nos preocupa porque hemos visto antes, ¿veis? Estas zonas tan densas de ladrillo. Aquí la que habíamos visto también con un zócalo muy interesante y luego el elemento blanco. Quizá las terrazas, bueno. Y enfrente tenía la nueva arquitectura que tiene uno o dos pisos menos y que logra que ésta tenga luz. Es decir, que es muy bueno haber bajado la altura. Y ahí seguimos ya hasta el final. Ahora vamos a ir por la otra calle, que es la que bordeaba las escuelas. ¿Veis? Es una fachada sur. Mirad qué impresionante casa. No encontramos tantas casas en esta zona de Sants, ¿eh? Fijaros qué maravilloso portal. La casa de la Belle Époque. Fantástica. ¿Veis? Aquí la vemos. Una casa fantástica. La de al lado también es muy bonita, de años 60. ¿Veis? Con este juego de maderas, sus grandes balcones, sus grandes terrazas. Es decir, aquí hay una secuencia muy bonita de casas que tienen la suerte de dar al sur, dar hacia la escuela, hacia el jardín. Y aquí volvemos al edificio este tan interesante también. Y llegábamos, ¿os recordáis? Esta calle que bien está, peatonal, con este arbolado, es salvar la vida, hacer una calle peatonal así. A pesar, bueno, aquí tenemos la pequeña la fábrica con su dotación, distintas arquitecturas, y ya llegamos al extremo. Y ahora cogemos la última, esta otra calle al sur de la escuela, que pasamos al lado de... Aquí se hace un poco excesivamente alto el edificio este, pero bueno, quizá también echamos en falta que los árboles sean un poco de más porte, que estos árboles tan pequeñitos, pero bueno, todo se hace sin duda con buena intención. Aquí echamos en falta que esto sea un gran jardín, como hemos visto antes. Aquí, fijaros, aumenta la altura, los edificios, por eso los árboles se quedan un poco escasos. Y ya llegamos al otro final. Y ya solo vamos a ver ya la última calle, para que veáis cómo a veces una calle, aunque sea muy estrecha, pues puede ser una calle fantástica. Fijaros, se ha urbanizado con dos pequeños árboles a cada lado y bueno, tiene una sensación de limpieza, que es lo que estamos echando en falta en las otras calles. ¿Veis? Es cierto que está al lado del Carrer de Sants, se nota un poco en el comercio, tiene más vida, más... ¿Veis? Una calle muy bonita, casi es un pequeño jardín. Y simplemente ha sido la urbanización, si no sería una calle que nos parecería un callejón. Bueno, como veis, portales bonitos, esos números antiguos. Fijaros, la arquitectura tan seria, tan elegante, como que es una vivienda y otra vivienda. Imagino a veces que dentro había unas tarimas con dos colores, no lo sé, a veces no. Pero es una época fantástica, me parece fantástica. Muy misteriosa de la Europa que podía haber sido y que no fue, porque el triunfo de los aliados y del comunismo de cierta manera hizo que Europa desapareciera. Y bueno, es testimonio de... En España se mantuvo este mundo, pero muy pronto los arquitectos empiezan a ensayar ya grandes terrazas y se hace ya la arquitectura mucho más abierta, más abstracta también. Tenemos otro que restaurada, también sería una casa fantástica. No sé, el portal, el pobre lo que ha sufrido este portal.
y llegamos ya a ese final. Y como veis, este es el recorrido del barrio. Como veis, echamos en falta alguna gran dotación, alguna otra plaza, algún espacio singular, porque es verdad que es la zona quizá más densa de todo el barrio de Sants, con quizá menos alicientes. Es verdad que hemos visto que se han urbanizado ya calles, que se han mejorado muchísimo, pero aún hay mucha labor por hacer en este barrio. Como digo, si aquí se pudiera crear un pequeño parque, porque después está muy difícil realmente. Aquí, por ejemplo, no lo hemos recorrido, pero aquí hay una serie de naves que podrían crear un jardín, esta especie de gran manzana, pero luego está difícil, la verdad, por cómo conseguir un espacio libre. Está difícil. Y bueno, muchas gracias.